El pastor alemán yacía inmóvil en la esquina de la Perrera 47, su cuerpo, antes orgulloso, ahora demacrado y derrotado. Durante 14 meses, Rex había sido un fantasma, desapareciendo sin dejar rastro al lado de su adiestrador, dejando tras de sí solo preguntas y el corazón roto de una comunidad. «Este es su último día», susurró Sarah Chen, la directora del refugio, mientras revisaba su portapapeles con manos temblorosas. «Nadie lo quiere. Ni siquiera mira a los posibles adoptantes». El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del edificio de hormigón mientras los pasos resonaban en el pasillo. Un hombre de unos 40 años se acercó lentamente, escudriñando cada jaula con ojos expertos. Su rostro curtido soportaba el peso de innumerables noches de insomnio. Las orejas de Rex se levantaron de repente. Giró la cabeza hacia el sonido, algo familiar, algo que hizo que todo su cuerpo temblara. Cuando sus miradas se cruzaron a través de los barrotes de metal, el perro destrozado comenzó a llorar. Un sonido que rompería 2 corazones y lo cambiaría todo. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo el vídeo. Continuemos con la historia. Michael Anderson nunca había imaginado que su vida acabaría así. De pie en un refugio de animales a los 42 años, buscando un perro que llenara el vacío que había consumido a su familia durante más de un año. El antiguo adiestrador de perros policía de Los Ángeles se comportaba con la postura rígida de un hombre que había pasado 15 años de uniforme, pero sus ojos delataban un cansancio que le llegaba hasta los huesos. Su casa estilo rancho en el condado de Riverside parecía un mausoleo últimamente. Cada mañana, se sorprendía a sí mismo colocando 2 cuencos de comida antes de recordar que solo había una boca que alimentar. El silencio era ensordecedor, solo roto por las preguntas cada vez más frecuentes de su abuela Marta sobre Rex, el pastor alemán que había desaparecido hacía 14 meses durante lo que debería haber sido un paseo rutinario por la tarde. Marta Anderson, de 78 años y luchando una batalla perdida contra el Alzheimer, había sido maestra de primaria durante 40 años antes de jubilarse. Muy lúcida hasta su diagnóstico 2 años antes, ahora vivía en una niebla de confusión donde el pasado y el presente se mezclaban como acuarelas bajo la lluvia. Sin embargo, de alguna manera misteriosa, sus recuerdos de Rex seguían siendo nítidos. Cada mañana se arrastraba hasta la ventana de la cocina, miraba el patio vacío y hacía la misma pregunta desgarradora: ¿cuándo volverá mi chico? La presión económica se había vuelto insoportable. La jubilación anticipada de Mike, a la que se vio obligado tras meses de utilizar los recursos del departamento para buscar a Rex, había reducido sus ingresos a la mitad. Las facturas médicas de Marta se acumulaban como acusaciones en la encimera de la cocina. Las citas con el neurólogo, los medicamentos, la guardería especializada en pacientes con Alzheimer, el aviso de ejecución hipotecaria escondido detrás de la cafetera servían como recordatorio diario de que el tiempo se estaba acabando. Frank Sullivan, su vecino de 75 años y veterano de Vietnam, se había convertido en el salvavidas no oficial de Mike. La mayoría de las tardes, Frank aparecía en el porche con 2 cervezas y la sabiduría que solo da haber sobrevivido a un combate real. Algunas batallas se libran con balas, hijo, le decía con su voz ronca. Otras se libran con fe. Rex había sido más que un simple perro de trabajo. Había sido el compañero de Mike durante 5 años de servicio activo, especializado en operaciones de búsqueda y rescate. Juntos habían encontrado niños desaparecidos, localizado a sospechosos y ganado condecoraciones que ahora acumulaban polvo en una caja de trastienda. La inteligencia de Rex era legendaria entre la unidad K9. Su naturaleza dócil y, especialmente con los ancianos y los niños, lo había convertido en el favorito de la comunidad. El día en que Rex desapareció seguía atormentando los sueños de Mike. En un momento, estaban disfrutando de un paseo fuera de servicio en Griffith Park. Al siguiente, Rex simplemente había desaparecido, dejando atrás solo una correa mordida y preguntas sin respuesta. Las exhaustivas búsquedas con helicópteros, grupos de voluntarios y campañas en las redes sociales no habían dado más que falsas esperanzas y una desesperación creciente. Ahora, de pie en este refugio, Mike sentía el peso de su decisión. Quizás era hora de volver a amar. La mañana de la desaparición de Rex había comenzado como cualquier otro martes en la casa de los Anderson. Mike se despertó a las 5:30 am.
Al oír el familiar sonido de los suaves gemidos de Rex, la forma educada que tenía el perro de anunciar que necesitaba su paseo matutino. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del dormitorio, mientras Mike se ponía los vaqueros y la sudadera de la policía de Los Ángeles, de tejido suave por los innumerables lavados. En la cocina, Marta ya se había levantado, con el pelo plateado recogido hacia atrás mientras tarareaba un viejo himno gospel mientras preparaba unos huevos revueltos. Aquellos eran los buenos tiempos, cuando la niebla del Alzheimer se disipaba lo suficiente como para que ella recordara el ritmo de las rutinas matutinas. Rex estaba sentado, atento, a su lado, con sus inteligentes ojos marrones siguiendo cada uno de sus movimientos con la devoción que lo había convertido en una leyenda entre los colegas de Mike. «Buenos días, mi guapo», le dijo Marta con voz melosa, dándole a Rex un trozo de bacon a pesar de las protestas de Mike por darle comida de la mesa. «Hoy vas a estar atento, ¿verdad?». Rex golpeó el suelo de linóleo con la cola y, por un momento, todo pareció normal, seguro, predecible. Pero algo era diferente esa mañana. Rex seguía dando golpecitos en la puerta principal, con las orejas girando hacia sonidos que solo él podía detectar. Cada pocos minutos, volvía al lado de Mike y repetía el circuito, de la puerta a la cocina, de Mike y vuelta. Su inquietud era sutil pero persistente, como una fiebre baja que no bajaba. «Lleva así desde el amanecer», observó Marta, dejando un plato con huevos y tostadas, actuando como si esperara compañía. Se detuvo, su expresión se nubló brevemente, como cuando la enfermedad le recordaba que no podía fiarse de su memoria. «O tal vez él sabe algo que nosotros no sabemos». Mike descartó el comportamiento como una de esas peculiaridades que a veces desarrollaban los perros de trabajo. Rex siempre había sido sensible a los cambios en la rutina, a la presión atmosférica, incluso a las corrientes emocionales que los humanos no percibían en absoluto. Después de 15 años con varios compañeros caninos, Mike había aprendido a confiar en sus instintos, pero esa mañana se sentía diferente, más ansioso que alerta. La llamada llegó a las 2:47 p.m. Mientras Mike revisaba los expedientes de los casos en la comisaría, la voz de la directora de la guardería de Marta estaba tensa por el pánico controlado. «Señor Anderson, su abuela se ha perdido durante las actividades de la tarde. Hemos buscado en todo el edificio y en los alrededores, pero no la encontramos por ninguna parte». Mike se quedó helado. La confusión de Marta había empeorado últimamente, pero nunca antes había intentado salir del centro. La directora continuó con el informe de deficiencias. «Hemos contactado con la policía local y estamos organizando al personal para buscar en el barrio. ¿Cuánto tardará en llegar?». El trayecto hasta Riverside se le hizo interminable, con la mente de Mike barajando los peores escenarios posibles. Marta podía estar en cualquier parte, perdida, confundida, quizá herida. Puede que ni siquiera recordase su propio nombre si se le acercaba un desconocido. El sol de la tarde golpeaba sin piedad el parabrisas mientras Mike conducía su camioneta por encima del límite de velocidad, con las luces de emergencia encendidas para abrirse paso entre el tráfico. Griffith Park siempre había sido su santuario. Durante los primeros días de entrenamiento de Rex, Mike lo traía aquí después de los turnos para desconectar de la intensidad del trabajo policial. El extenso espacio verde ofrecía senderos donde Rex podía correr libremente, practicando órdenes lejos del caos urbano que definía sus vidas profesionales. Se había convertido en un ritual, un lugar donde el policía y el perro podían ser simplemente compañeros, disfrutando de la compañía del otro. Esa tarde de martes, Mike aparcó cerca de su lugar habitual y enganchó la correa de Rex con precisión automática. La inquietud que el perro había mostrado antes se había intensificado durante el trayecto en coche, y jadeaba más rápido de lo que el clima templado justificaba. Rex no dejaba de mirar hacia el aparcamiento y luego hacia adelante, por el sendero, como si estuviera dividido entre impulsos contradictorios. Habían caminado quizás medio kilómetro, cuando el teléfono de Mike estalló con el estridente sonido electrónico que significaba una llamada de emergencia. Rex se detuvo inmediatamente, acostumbrado a reconocer el sonido que solía preceder a su despliegue en escenas activas. Pero no era una llamada de trabajo. Era la guardería otra vez. «Falsa alarma, señor Anderson. Encontramos a su abuela en el armario de los suministros. Estaba buscando cartulina para hacer tarjetas para los niños.
Lamento mucho el susto. El alivio era abrumador. Mike se desplomó contra un banco del parque, consciente de lo mucho que había estado conteniendo la respiración. Rex se sentó pacientemente a su lado, pero aquella extraña inquietud no había disminuido. Más bien al contrario, el perro parecía ahora más agitado, con la atención centrada en algo que Mike no podía percibir. «Dame 5 minutos, chico», murmuró Mike, sacando su teléfono para llamar directamente a Marta. La conversación fue breve, pero tranquilizadora. Ella parecía lúcida, incluso un poco avergonzada por la confusión. «Solo quería hacer algo bonito», explicó con voz de niña culpable. «Los niños del centro me recuerdan a mis antiguos alumnos». Cuando Mike levantó la vista del teléfono, Rex había desaparecido. La correa yacía en el suelo junto al banco, mordida con precisión quirúrgica. La correa yacía en el suelo junto al banco, mordida con precisión quirúrgica. Rex nunca había intentado escapar antes, ni una sola vez en 5 años de convivencia. La lealtad del perro era absoluta. Su obediencia era legendaria incluso entre las unidades caninas conocidas por su disciplina. Sin embargo, aquí había una prueba irrefutable de que Rex había tomado la decisión deliberada de marcharse. Los gritos de Mike resonaron en el parque. «¡Rex! ¡Aquí, chico! ¡Rex!». Otros visitantes se volvieron para mirar mientras el antiguo policía se abría paso entre la maleza, siguiendo senderos que se adentraban en las colinas. Su voz se volvió ronca de tanto gritar, pero solo le respondía el silencio. La seguridad del parque llegó en 20 minutos, seguida por las unidades caninas de la Policía de Los Ángeles, que trataron la situación con la seriedad que merecía la desaparición de un agente. Rex no era un perro cualquiera. Era un miembro condecorado de la fuerza, con menciones honoríficas por encontrar niños desaparecidos y rastrear sospechosos peligrosos. El hecho de que hubiera desaparecido sin explicación desafiaba todo lo que sus adiestradores creían saber sobre el comportamiento canino. La búsqueda inicial reveló que el rastro de olor de Rex conducía hacia el límite este del parque, donde el desarrollo urbano daba paso a colinas cubiertas de matorrales. Los perros rastreadores siguieron el rastro durante casi 2 millas antes de perderlo al cruzar un arroyo. Al caer la noche, los equipos de búsqueda habían cubierto 12 millas cuadradas sin encontrar ni una sola huella. Las imágenes de seguridad de la entrada del parque mostraban a Rex abandonando la zona aproximadamente eran las 3:15 p.m. Y se movía con determinación, sin pánico. No huía de nada. Corría hacia algo. Pero, ¿qué podría haberlo alejado de Mike con tanta urgencia como para morder la correa? Las primeras noticias aparecieron esa noche, cuando las emisoras locales se hicieron eco de la historia del perro policía desaparecido. El teléfono de Mike no paraba de sonar con llamadas de periodistas, compañeros y ciudadanos preocupados que se ofrecían a unirse a las labores de búsqueda. Las redes sociales se llenaron del hashtag #FindRex y de fotos compartidas. Y la historia resonó en una comunidad que había visto a Rex y Mike trabajar juntos en manifestaciones escolares y eventos de seguridad pública. Pero a medida que las horas se convertían en días, la avalancha inicial de apoyo comenzó a disminuir. Los equipos de búsqueda ampliaron su radio de acción, los voluntarios peinaron los barrios, y los refugios de animales de 3 condados recibieron la fotografía y la descripción de Rex. Sin embargo, el pastor alemán había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Lo más doloroso fue la reacción de Marta. En su confusión, no podía entender por qué Rex simplemente no había vuelto a casa para cenar. Todas las noches, le ponía el plato de comida con precisión mecánica y luego pasaba horas mirando la puerta trasera con una expectación desgarradora. «Nunca llega tarde a cenar», murmuraba, y Mike no encontraba palabras para explicar lo que él mismo no entendía. 3 meses después de la desaparición de Rex, el peso del fracaso presionaba los hombros de Mike como una fuerza física. La sala de conferencias de la Policía de Los Ángeles parecía más pequeña de lo habitual, mientras el capitán Rodríguez barajaba los papeles con los movimientos deliberados de un hombre a punto de dar malas noticias. Fuera, Los Ángeles se extendía sin fin bajo un sol vespertino brumoso, indiferente al drama que se desarrollaba en el estéril edificio gubernamental. «Anderson, tenemos que hablar». La voz del capitán tenía el tono seco de la necesidad burocrática. Asuntos Internos ha completado su revisión del caso Rex. La conclusión es que no se pueden seguir asignando recursos del departamento a esta búsqueda.
Mike sintió que se le apretaba la mandíbula. 3 meses utilizando unidades caninas, helicópteros y horas de personal para encontrar a su compañero desaparecido habían superado, al parecer, algún umbral invisible de pérdidas aceptables. Señor, Rex es un oficial condecorado. No abandonamos a los nuestros. Rex es un perro, Anderson. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Un perro valioso, sí, pero propiedad del departamento, al fin y al cabo. El pago del seguro ya se ha tramitado. Vamos a proceder a la adquisición de un sustituto. La frialdad en la voz de Rodríguez encendió algo peligroso en el pecho de Mike. ¿Sustituto? Está hablando de mi compañero como si fuera un coche patrulla que ha quedado destrozado. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Rodríguez se recostó en su silla, su expresión se suavizó ligeramente. Mira, Mike, sé que esto es difícil. Todos respetábamos a Rex, pero tienes 37 casos activos en tu escritorio y esta obsesión está afectando a tu rendimiento. El departamento necesita que te concentres en tus responsabilidades actuales. Mike miró fijamente la pila de expedientes que Rodríguez le había señalado. Robos, disputas domésticas, denuncias de personas desaparecidas que, al parecer, importaban más que un perro leal que había servido a esta ciudad durante 5 años. La burocracia de todo aquello era como tragarse cristales rotos. ¿Y si me cojo unos días libres? La voz de Mike sonó más débil de lo que pretendía. ¿Usar mi tiempo libre? ¿Mis propios recursos? ¿Sin sueldo? Rodríguez arqueó las cejas. Mike, piensa en las facturas médicas de tu abuela. No puedes permitirte quedarte sin sueldo ahora mismo. El capitán tenía razón, y ambos lo sabían. El tratamiento del Alzheimer de Marta costaba más que el sueldo neto de Mike algunos meses. Las citas con el neurólogo, los medicamentos recetados y los honorarios de la guardería especializada creaban una carga financiera que ya había obligado a Mike a refinanciar su casa 2 veces. Tomarse una licencia sin sueldo significaría elegir entre encontrar a Rex y mantener a Marta a salvo. Pero mientras Mike caminaba hacia su camioneta esa noche, con su carta de renuncia sellada en un sobre el escritorio de Rodríguez, se dio cuenta de que algunas decisiones trascendían las consideraciones prácticas. Frank Sullivan estaba esperando en el porche de su casa cuando Mike entró en el camino de entrada, con 2 botellas de cerveza, sudando por el calor de la tarde. «He oído lo de hoy», dijo Frank sin preámbulos, ofreciéndole una cerveza a Mike. «Rodríguez me llamó. Pensó que quizá necesitarías a alguien que te hiciera entrar en razón». Mike se dejó caer en la silla de madera junto a su vecino, agradecido por la presencia de Frank. El viejo veterano de Vietnam se había convertido más en una figura paterna que en un amigo desde que los padres de Mike murieron en un accidente de coche 8 años antes. Las manos curtidas y la voz ronca de Frank transmitían la autoridad de alguien que había sobrevivido a un combate real, no solo a la versión edulcorada que se veía en el trabajo policial. «Dime que hice lo correcto», dijo Mike, sacando la carta de renuncia del bolsillo de su chaqueta. Frank estudió el sobre durante un largo momento. «No puedes hacer eso, hijo. Solo tú sabes lo que es mejor para tu familia». Hizo una pausa y dio un trago a su cerveza. «Pero puedo decirte que hay cosas más importantes que un sueldo fijo. A veces un hombre tiene que elegir entre lo que es práctico y lo que es necesario». La realidad financiera golpeó a Mike como un mazazo durante las semanas siguientes. Su último sueldo de la policía de Los Ángeles cubría exactamente la mitad de los gastos mensuales de Marta, dejando un agujero que se hacía más grande cada día. El pago de la casa, los servicios públicos, la compra y la gasolina creaban un problema aritmético sin solución clara. Mike encontró trabajo como consultor de seguridad, pero los horarios irregulares y los ingresos reducidos hacían que cada factura fuera una pequeña crisis. El estado de Marta parecía empeorar en proporción directa a su estrés financiero. Los días malos se hicieron más frecuentes, su confusión más profunda y persistente. Sin embargo, de alguna manera inexplicable, sus recuerdos de Rex seguían siendo muy nítidos. Podía olvidar el nombre de Mike durante horas, pero describía las marcas de Rex, sus juguetes favoritos y su rutina para irse a dormir con claridad fotográfica. ¿Dónde está Michael? Se convirtió en su estribillo diario, que a veces repetía 20 veces antes del mediodía. Rex siempre vuelve a casa para cenar. Nunca ha estado fuera tanto tiempo. Lo peor era verla preparar el cuenco de comida de Rex cada noche con precisión mecánica
y luego pasar horas mirando la puerta trasera con una expectación desgarradora. Ladra. Patricia Wells, la neuróloga de Martha, sugirió que la alteración de la rutina podía acelerar el deterioro cognitivo en los pacientes de Alzheimer. La ausencia de Rex no solo era emocionalmente devastadora, sino que también podía ser perjudicial para su salud. La búsqueda consumía todo el tiempo libre de Mike. Había trazado una red sistemática que cubría 3 condados, visitando refugios de animales, clínicas veterinarias y parques para perros con la fotografía de Rex. El cuentakilómetros de su camioneta giraba sin cesar mientras seguía pistas falsas e investigaba avistamientos que invariablemente no llevaban a ninguna parte. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora al principio. Las cadenas de noticias locales ofrecían actualizaciones semanales, las campañas en las redes sociales generaban miles de compartidos, y un fondo de recompensa establecido por compañeros oficiales alcanzó casi $15,000. Los voluntarios organizaron grupos de búsqueda los fines de semana, peinando parques y senderos donde podría haber vagado Rex. Pero la atención del público es limitada. Al cabo de 6 meses, las actualizaciones semanales de las noticias se convirtieron en menciones mensuales, y luego en notas esporádicas en secciones de interés humano. Los grupos de búsqueda voluntarios se redujeron de docenas a un puñado, y luego a solo Mike caminando solo por zonas cada vez más remotas. El fondo de la recompensa permanecía intacto, testimonio de una esperanza que se parecía más a una burla con cada semana que pasaba. Los antiguos compañeros de Mike se tomaban su determinación con distintos grados de simpatía y exasperación. El detective James Rodríguez, su antiguo compañero, todavía llamaba de vez en cuando con pistas que le habían pasado los agentes de patrulla por radio, pero incluso el entusiasmo de James se había enfriado considerablemente. Quizás sea hora de considerar que Rex no va a volver a casa, le sugirió con delicadeza durante su última conversación. La sugerencia le pareció una traición. Rex nunca había mostrado tendencias agresivas. Nunca había tenido problemas de comportamiento que pudieran llevar a la eutanasia si lo hubiera recogido el Servicio de Control de Animales. Tenía un microchip y llevaba chapas con la información de contacto actualizada. Si lo hubieran encontrado herido o muerto, alguien habría llamado. La ausencia de pruebas se convirtió en una prueba de esperanza, por muy débil que fuera. Frank encontró a Mike llorando en la antigua caseta de Rex en una noche especialmente dura a finales de otoño. Las lágrimas sorprendieron a Mike tanto como le avergonzaron. No había llorado desde el funeral de sus padres. Se había entrenado para compartimentar el dolor, como deben hacer los policías para sobrevivir a un trabajo emocionalmente exigente. No pasa nada por derrumbarse, hijo, dijo Frank, sentándose junto a Mike en el suelo de cemento. Llorar no te hace débil, te hace humano. No dejo de pensar en lo que debe estar pasando, susurró Mike. Si tiene hambre, frío, miedo, si alguien le está haciendo daño. Yo le enseñé a confiar en los humanos, Frank. ¿Y si esa confianza le ha costado la vida? La mano de Frank encontró el hombro de Mike, con un apretón firme y cálido. Ese perro te quería más que a su propia vida. Pasara lo que pasara, tomara las decisiones que tomara, todo venía de ese amor. No lo deshonres torturándote con lo que podría haber sido. El aviso de ejecución hipotecaria llegó un martes por la mañana, con un lenguaje legal que le daba a Mike 90 días para ponerse al día con la hipoteca o perder la casa. $37,000 en pagos atrasados y multas, más dinero del que podía ganar en 6 meses con su tarifa actual como consultor. Los documentos estaban sobre la encimera de la cocina como una acusación, imposibles de ignorar, pero demasiado abrumadores para procesarlos por completo. Martha encontró la notificación esa tarde durante uno de sus episodios de confusión cada vez más frecuentes. Había entrado en la cocina buscando la correa de Rex con la intención de llevarlo a pasear. Había vagado por la cocina buscando la correa de Rex con la intención de llevarlo a pasear. Cuando Mike la encontró, sostenía los documentos de la ejecución hipotecaria con manos temblorosas. Su rostro reflejaba la confusión de alguien que intenta leer un idioma que alguna vez había dominado. ¿Qué significa esto, Michael? Su voz transmitía la incertidumbre asustada de un niño que pregunta por los papeles del divorcio. ¿Vamos a perder nuestra casa? Mike se arrodilló junto a su silla y le quitó los documentos con delicadeza. Solo es papeleo, abuela. No tienes nada de qué preocuparte. Pero los momentos de lucidez de Martha eran cada vez más escasos y valiosos,
y este era uno de ellos. Sus ojos azules se aclararon con una intensidad que le recordó a Mike la formidable profesora que había sido. No me mientas, chico. He dado clase durante 40 años. Sé lo que significa una ejecución hipotecaria. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de la vida de Mike. Marta escuchó con la misma atención que había prestado a sus alumnos con dificultades, haciendo preguntas prácticas sobre las opciones y los plazos. Cuando Mike terminó de explicarle la situación, ella se quedó sentada en silencio durante varios minutos, jugueteando con la tela de su bata con sus dedos artríticos. Rex querría que estuviéramos a salvo, dijo finalmente. Quizás sea hora de dejarlo ir. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una sentencia de muerte que ninguno de los dos estaba preparado para pronunciar. Los meses que siguieron a la dimisión de Mike se difuminaron en una neblina de desesperación rutinaria y esperanza menguante. El invierno dio paso a la primavera, luego al verano, y cada estación marcaba otro hito en la ausencia de Rex. La nueva realidad de Mike consistía en trabajos de consultoría de seguridad que apenas cubrían los gastos básicos, visitas sistemáticas a todos los refugios de animales en un radio de 200 millas, y la tarea cada vez más difícil de cuidar de Marta, cuya salud se deterioraba. Su trabajo de consultoría lo llevaba a edificios de oficinas, centros comerciales y complejos residenciales, donde instalaba cámaras y sistemas de alarma con precisión mecánica. No se le escapaba la ironía. Un antiguo policía que ahora ayudaba a la gente a proteger sus propiedades mientras él no podía proteger lo que más importaba a su propia familia. De vez en cuando, algunos clientes lo reconocían por las noticias sobre Rex, y sus expresiones de simpatía eran más dolorosas que su silencio. La búsqueda se había convertido en una obsesión y una meditación. Todos los sábados por la mañana, Mike preparaba una nevera con agua y sándwiches, metía la foto y la correa de Rex en su camioneta y se dirigía a un sector diferente de su cada vez más amplia red de búsqueda. Desarrolló un método metódico. Primero los refugios de animales, luego las clínicas veterinarias, las tiendas de mascotas, los parques para perros y las rutas de senderismo. En cada lugar dejaba la foto de Rex y su información de contacto, que se sumaban a una colección cada vez mayor que probablemente ya ascendía a miles. Los días buenos de Marta se habían convertido en una rareza preciosa. El Dr. Wells le explicó que la progresión del Alzheimer era impredecible, pero que la trayectoria general siempre era descendente. Algunos pacientes experimentaban estabilizaciones que duraban meses o incluso años, mientras que otros se deterioraban rápidamente. Marta parecía decidida a seguir el último camino, como si la ausencia de Rex le hubiera quitado algún ancla esencial que la mantenía anclada al presente. El ritual matutino nunca cambiaba. Marta se arrastraba hasta la ventana de la cocina, miraba con esperanza desgarradora el patio vacío y luego se volvía hacia Mike con la misma pregunta. ¿Cuándo va a volver Rex? Su voz transmitía una fe tan absoluta e ine que Mike se encontró creyendo por un momento que el perro podría aparecer en cualquier momento, moviendo la cola, como si su ausencia no hubiera sido más que una patrulla prolongada. La presión financiera se había convertido en una carga diaria. El trabajo de Mike como consultor de seguridad le reportaba aproximadamente la mitad de su antiguo sueldo de policía, lo que creaba un agujero que se ampliaba cada mes como una catástrofe a cámara lenta. Solo los medicamentos de Marta costaban más que su presupuesto para la compra, y la guardería especializada que la cuidaba mientras Mike trabajaba cobraba unas tarifas que le hacían encogerse el estómago cada vez que firmaba el cheque. Frank Sullivan se había convertido en el salvavidas de Mike, mucho más allá de la amistad. El viejo veterano de Vietnam aparecía en su porche casi todas las noches con la cena que había cocinado él mismo, guisos abundantes, cazuelas y comida reconfortante que aliviaba el presupuesto de Mike para la compra y proporcionaba a Marta los nutrientes que a menudo se olvidaba de buscar. La presencia de Frank también le daba a Mike alguien con quien hablar que entendía el peso particular de perder a un compañero en el servicio. Frank le había explicado una noche, mientras estaban sentados viendo a Marta cuidar su pequeño jardín de flores. La culpa del superviviente es real, hijo. Te sientes responsable de que Rex esté ahí fuera solo, igual que yo me sentía responsable de todos los que no regresaron de Vietnam. Pero esa culpa te devorará si lo permites. Vietnam. Pero esa culpa te devorará si lo permites. El apoyo de la comunidad, que al principio había sido tan abrumador,
se había reducido a un goteo de avistamientos ocasionales reportados por extraños que habían visto la fotografía de Rex en las redes sociales. La mayoría no llevaron a ninguna parte. Perros de tamaño y color similares que, tras investigar, resultaron ser mascotas con familias cariñosas o perros callejeros que no se parecían en nada a los restos encontrados, salvo por su raza. Pero Mike siguió todas las pistas con la minuciosidad desesperada de un hombre que entendía que la esperanza era un recurso limitado que debía cultivarse con cuidado. La recompensa había aumentado a casi $20,000 gracias a las donaciones de compañeros de trabajo, miembros de la comunidad y completos desconocidos conmovidos por su historia. Mike se negaba a tocar el dinero para gastos personales, a pesar de la creciente pila de facturas en la encimera de su cocina. El fondo representaba la fe de la comunidad en el regreso de Rex, y utilizarlo para pagar la hipoteca sería como admitir la derrota. Al cabo de 9 meses, Mike había visitado 67 refugios de animales en California, Nevada y Arizona. Había entablado relación con miembros del personal que conocían su historia y le prometieron que le llamarían inmediatamente si llegaba un pastor alemán que se ajustara a la descripción de Rex. Algunas instalaciones le habían dado pases permanentes, reconociendo que sus visitas semanales se habían convertido en una forma de servicio comunitario, ya que ayudaba a identificar otras mascotas perdidas y colaboraba en eventos de adopción. La búsqueda física se había ampliado hasta abarcar terrenos que suponían un reto incluso para el entrenamiento policial de Mike. Había recorrido senderos de montaña por donde podrían haber vagado los restos del accidente, explorado zonas urbanas donde el perro podría estar viviendo en condiciones difíciles e investigado informes de camioneros que afirmaban haber visto pastores alemanes a lo largo de las autopistas. Cada expedición consumía recursos valiosos, dinero para gasolina, tiempo de trabajo y energía emocional que había que racionar cuidadosamente. La relación de Martha con la realidad se había vuelto cada vez más frágil, pero sus recuerdos de Rex seguían vivos y detallados. Podía describir su rutina matutina con total precisión. Cómo se sentaba junto a Susil durante el desayuno, la forma en que le traía su pelota de tenis favorita cuando ella se sentía triste, su costumbre de revisar todas las puertas y ventanas antes de acostarse por la noche. Estos recuerdos eran tan precisos que Mike a veces se preguntaba si el cerebro dañado de Martha había conservado de alguna manera los recuerdos relacionados con Rex a expensas de todo lo demás. La reacción de la comunidad ante su historia había evolucionado con el tiempo. La simpatía inicial había dado paso a una mezcla más compleja de admiración por la dedicación de Mike y sugerencias amables de que tal vez era hora de seguir adelante. Los editoriales de los periódicos locales debatían si era apropiado utilizar recursos públicos para buscar a un solo perro cuando había problemas humanos que exigían atención. La controversia dolía, sobre todo cuando antiguos compañeros insinuaban que Mike había perdido el sentido de las prioridades. El detective Rodríguez seguía llamando de vez en cuando con pistas de los agentes de patrulla que habían visto pastores alemanes durante sus rondas. Estas conversaciones se habían vuelto cada vez más incómodas, ya que James luchaba por equilibrar la amistad con el escepticismo profesional. No digo que hay que rendirse, le había dicho durante su última conversación, pero quizás sea hora de considerar que Rex podría haber encontrado una situación diferente. La sugerencia de que Rex pudiera haber decidido no volver a casa era casi más dolorosa que imaginarlo muerto. El conocimiento de Mike sobre la psicología canina le decía que los perros no abandonaban a sus familias, y menos aún los perros policía altamente entrenados y con años de adiestramiento en lealtad y obediencia. Sin embargo, el comportamiento de Rex el día que desapareció, la inquietud, el hecho de morder deliberadamente la correa, sugerían un nivel de intencionalidad que desafiaba una explicación fácil. El sueño se había vuelto esquivo, interrumpido por sueños en los que Rex aparecía en el borde de la visión, siempre justo fuera de su alcance. Mike se despertaba con el corazón acelerado, a veces convencido de haber oído los familiares golpes de las patas en el suelo de madera o el tintineo de las placas de identificación. Estos sonidos fantasmagóricos eran especialmente crueles, ya que le ofrecían momentos de alegría que la realidad se encargaba de aplastar rápidamente. La crisis financiera había llegado a un punto crítico al cabo de 10 meses. Mike había agotado sus ahorros. Había alcanzado el límite de sus tarjetas de crédito y la notificación de ejecución hipotecaria que había sobre la encimera de la cocina le recordaba a diario que se le acababa el tiempo.
El cálculo era sencillo y brutal. 60 días para encontrar $37,000 o perder la casa donde Martha había vivido durante 15 años, donde la presencia de Rex aún permanecía en cada rincón. Frank había organizado en secreto una recaudación de fondos entre la comunidad de veteranos que generó suficiente dinero para cubrir el pago de la hipoteca de un mes. El gesto fue muy apreciado, pero puso de relieve la insostenibilidad de su situación. Mike no podía pedir a sus vecinos que subvencionaran una búsqueda que no daba señales de avanzar, por mucho que se preocuparan por su familia. La decisión de acudir a los refugios de animales para adoptar en lugar de seguir buscando se tomó durante una noche especialmente oscura, cuando Mike encontró a Martha de pie en la antigua caseta de Rex, vestida con su camisón y llamando su nombre en la oscuridad. El Dr. Wells había advertido que la alteración de la rutina podía acelerar el deterioro cognitivo, y la cama vacía de Rex, su cuenco de comida sin usar y su jaula silenciosa eran recordatorios constantes de la pérdida que el cerebro dañado de Martha no podía procesar. Quizás otro perro podría ayudar, había sugerido amablemente el Dr. Wells. No un sustituto de Rex, sino un compañero que pudiera proporcionar parte de la rutina y el consuelo que Martha asociaba con la presencia canina. La terapia con animales ha dado resultados notables con pacientes de Alzheimer. Al principio, la idea le pareció una traición. ¿Cómo podía Mike siquiera considerar la posibilidad de traer otro perro a su casa mientras Rex seguía desaparecido? Pero ver el deterioro diario de Martha le obligó a afrontar la dolorosa realidad. Si Rex no volvía a casa, una posibilidad que Mike no estaba preparado para expresar, pero que ya no podía negar por completo, Martha se merecía todo el consuelo posible. La mañana en que Mike decidió visitar el refugio de animales del condado de Riverside con la intención de adoptar, en lugar de buscar, sintió que estaba cruzando una línea que se había marcado en términos absolutos. Se dijo a sí mismo que ese momento nunca llegaría, que la fe en el regreso de Rex lo sostendría indefinidamente, pero había aprendido que la fe era un recurso finito que requería suplementos prácticos ocasionales. Mientras Mike conducía hacia el refugio, con la pregunta de Martha resonando en su memoria, se preguntaba si Rex le perdonaría por amar a otro perro. La mañana en que Mike decidió visitar el refugio de animales del condado de Riverside como posible adoptante en lugar de como buscador, sintió que cruzaba un umbral que nunca había imaginado cruzar. Los barrios suburbanos por los que había patrullado como agente ahora le resultaban extraños, y cada punto de referencia familiar cargaba con el peso de una vida que se sentía cada vez más lejana. Sus manos agarraban el volante con fuerza innecesaria mientras ensayaba conversaciones con el personal del refugio, que inevitablemente le preguntaría por sus preferencias en cuanto a tamaño, edad y temperamento. Sarah Chen, la directora del refugio, reconoció a Mike inmediatamente cuando se acercó a la recepción. Su expresión pasó de la cortesía profesional a la sincera simpatía al comprender por qué el hombre que había pasado 14 meses buscando a su compañero canino desaparecido podría estar allí en circunstancias tan diferentes. Sarah llevaba 15 años trabajando en el rescate de animales, tiempo suficiente para comprender las complejas emociones que llevaban a las personas a acudir a su centro en busca de sus familiares de 4 patas. Señor Anderson, dijo en voz baja, con la cuidadosa neutralidad de alguien entrenado para navegar por campos minados emocionales. He oído hablar de la situación de su abuela. El Dr. Wells mencionó que podría estar considerando la adopción como opción terapéutica. Mike asintió, sorprendido por lo difícil que le resultaba articular las palabras. Martha pregunta por Rex todos los días, 20, 30 veces a veces. Su médico cree que tener un perro podría ayudarla con la alteración de la rutina que está empeorando su estado. Hizo una pausa, sintiendo que estaba traicionando una confianza sagrada. No busco reemplazar a Rex. Eso es imposible. Pero quizá. La compañía es diferente al reemplazo, concluyó Sarah con delicadeza. Lo vemos más a menudo de lo que cree. Familias que han perdido a mascotas queridas, pero necesitan los beneficios terapéuticos que proporcionan los animales. No hay que avergonzarse de volver a amar, señor Anderson. Rex querría que su abuela estuviera cómoda. Las palabras le ofrecieron la absolución que Mike no se había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Durante 14 meses, había llevado el peso de la lealtad absoluta, la convicción de que incluso considerar otro perro constituía una traición. Pero ver el deterioro diario de Martha
le había obligado a replantearse brutalmente sus prioridades. Si Rex nunca volvía a casa, una posibilidad que atormentaba a Mike en sus momentos de tranquilidad, Marta merecía todo el consuelo posible. Sarah lo condujo por el pasillo principal del refugio, pasando por jaulas si es que contenían perros de todos los tamaños y temperamentos imaginables. La cacofonía de ladridos, gemidos y movimientos excitados creaba una sinfonía de esperanza que resultaba abrumadora y desgarradora a la vez. Cada animal representaba al antiguo compañero de alguien o al nuevo miembro de una futura familia. Historias de pérdida y redención se desarrollaban tras las vallas metálicas. La mayoría de la gente quiere cachorros, explicó Sarah mientras caminaban, perros jóvenes con poco bagaje y máxima adaptabilidad. Pero para fines terapéuticos, especialmente con pacientes de edad avanzada, los perros mayores suelen funcionar mejor. Son más tranquilos, más pacientes, menos propensos a derribar a alguien o a sobreexcitarse. Mike se encontró evitando activamente la sección de pastores alemanes, el lugar donde estaba la raza de Rex, demasiado cargado de emociones para una evaluación racional. En su lugar, se centró en los perros mestizos, labradores y golden retrievers, perros cuya apariencia no le traería recuerdos dolorosos cada vez que Marta interactuara con ellos. Las consideraciones prácticas parecían frías y calculadoras, pero Mike había aprendido que el duelo requería una gestión estratégica para seguir funcionando. Una golden retriever de 3 años llamada Honey mostró un interés inmediato por Mike, moviendo la cola con el entusiasmo desesperado de un animal que entendía que la atención humana podía conducir a la libertad. Su anterior familia la había entregado debido a las alergias de un nuevo bebé. Y su comportamiento afable con los niños estaba ampliamente documentado en su evaluación conductual. Parecía perfecta, tranquila, cariñosa, sana y completamente diferente a Rex en todos los aspectos significativos. Pero cuando Mike se arrodilló junto a la jaula de Honey, dejándola olfatear sus dedos a través de la malla metálica, algo le pareció fundamentalmente incorrecto. El afecto de la perra era genuino, su necesidad de un hogar era urgente, pero la conexión que había compartido con Rex se había forjado a lo largo de años de compañerismo, peligros compartidos y confianza mutua que iba mucho más allá de la simple compañía. ¿Cómo podía explicarle a Marta que esta perra dulce y ansiosa no era el Rex que ella había estado esperando? «Es maravillosa», le dijo Mike a Sarah con sinceridad. «Cualquier familia sería afortunada de tenerla. Pero creo que Marta podría sentirse confundida por una perra que no se parece en nada a Rex. Quizás algo más grande, más oscuro, de otro color». Sarah asintió con comprensión. «Tenemos varias razas más grandes en la parte de atrás. Perros que llevan aquí más tiempo, algunos con problemas de comportamiento que los hacen más difíciles de colocar. ¿Quieres verlos?». La sección de animales no adoptables ocupaba el edificio trasero del refugio y albergaba a animales cuya edad, temperamento o condiciones médicas los convertían en candidatos poco aptos para la adopción tradicional. Eran los perros a los que el personal del refugio se había encariñado precisamente porque nadie más los quería. Animales mayores con artritis. Antiguos perros de pelea con problemas de confianza. Mascotas cuyas traumáticas historias les habían dejado cicatrices emocionales que requerían una paciencia excepcional para sanar. Mike siguió a Sarah por un pasillo más tranquilo, donde los ladridos eran menos frenéticos y estaban sustituidos por el silencio resignado de animales que habían aprendido a no esperar mucho de los visitantes humanos. Estos perros habían sido olvidados en el proceso de adopción, y sus jaulas llevaban tarjetas con duraciones de estancia cada vez más largas. Algunos llevaban allí meses, viendo pasar a posibles familias sin detenerse. Fue en esta sección donde Mike vio por primera vez al pastor alemán. El perro yacía en el rincón más alejado de la jaula 47, con la espalda girada hacia el pasillo, con deliberada indiferencia. Su pelaje, que probablemente había sido negro y marrón brillante, ahora parecía apagado y enmarañado, a pesar de los evidentes esfuerzos del personal del refugio por mantenerlo limpio. La postura del animal denotaba una derrota tan profunda que Mike sintió que se le oprimía el pecho al reconocer la desesperación compartida. «Ese es Duke», dijo Sarah en voz baja. «Lo trajeron hace unas 2 semanas. Lo encontraron vagando cerca de la autopista. Muy desnutrido y con signos de exposición prolongada al frío, sin microchip, sin chapas identificativas y sin respuesta a nuestros anuncios de mascotas perdidas.
No ha respondido en absoluto a los intentos de adopción. El corazón de Mike latía con fuerza contra sus costillas mientras se acercaba a la jaula. El tamaño y el color del perro le resultaban dolorosamente familiares, pero 14 meses de falsas esperanzas le habían enseñado a controlar sus expectativas. Cada pocas semanas llegaban noticias de pastores alemanes que podían ser casos perdidos, y cada investigación terminaba en una decepción que era como perderlo de nuevo. ¿Alguien ha intentado reclamarlo? La voz de Mike era apenas un susurro. No. Seguimos todos los protocolos habituales. Lo retuvimos durante los 10 días reglamentarios por si aparecía el dueño, publicamos su foto en las redes sociales y contactamos con los refugios vecinos. Nada. La semana que viene tiene programada una evaluación de comportamiento para determinar si es apto para la adopción o. La voz de Sara se apagó, pero Mike entendió lo que quería decir. El perro no se había movido desde que habían llegado, aparentemente ajeno a su presencia. Sus costillas se marcaban claramente a través del pelaje. Evidencia de una desnutrición prolongada que hablaba de semanas o meses de supervivencia sin alimentación regular. Malnutrición que hablaba de semanas o meses de supervivencia sin alimentación regular. Las cicatrices marcaban su hocico y sus patas, contando historias de penurias que hicieron que a Mike se le hiciera un nudo en la garganta por el dolor empático. Duke, llamó Mike en voz baja, utilizando el nombre que le había asignado el refugio. Oye, chico. No hubo respuesta. El animal permaneció inmóvil, con una respiración tan superficial que Mike se encontró observando en busca de signos de vida. No era la desesperación ansiosa de la mayoría de los perros del refugio. Era una resignación tan completa que el animal parecía haber renunciado por completo a la conexión con los humanos. Mike se arrodilló junto a la jaula, estudiando el perfil del perro con una certeza cada vez mayor que le parecía demasiado peligrosa como para confiar en ella. Las orejas, la inclinación de los hombros, las distintivas marcas negras que formaban una silla de montar casi perfecta en el lomo del animal. Cada detalle coincidía con los recuerdos grabados en la conciencia de Mike tras 5 años de convivencia diaria. Rex. El nombre escapó en un susurro, cargado con 14 meses de esperanza, miedo y anhelo desesperado. La oreja del perro se movió. Un movimiento sutil que podría haber sido una coincidencia, la respuesta natural de cualquier animal ante un sonido inesperado. Pero algo en esa reacción apenas perceptible envió una descarga eléctrica a través del sistema nervioso de Mike, activando instintos que habían estado latentes desde la desaparición de Rex. «Rex, ¿eres tú, chico?» Esta vez la respuesta fue inequívoca. El perro levantó la cabeza lentamente, como si el movimiento le supusiera un enorme esfuerzo. Se volvió hacia la voz de Mike con la cautela de un animal que había aprendido a desconfiar de la esperanza. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la valla metálica, 14 meses de separación se derrumbaron en un solo instante de reconocimiento que golpeó al hombre y al perro como un golpe físico. El grito de Rex era diferente a cualquier sonido que Mike hubiera oído jamás de él, un gemido agudo que combinaba alegría, pena y un alivio desesperado en algo que trascendía la vocalización canina normal. El perro se lanzó contra la puerta de la perrera con tal fuerza que la malla metálica traqueteó. El perro se lanzó contra la puerta de la perrera con tal fuerza que la malla metálica traqueteó, sus patas se aferraban a la barrera que los separaba. La visión de Mike se nubló cuando las lágrimas que había reprimido durante más de un año finalmente brotaron. Sus manos temblaban mientras las presionaba contra la jaula, y las patas desesperadas de Rex se encontraron con sus dedos a través de la malla. Las patas desesperadas de Rex se encontraron con sus dedos a través de la malla. El llanto del perro se intensificó, un sonido tan desgarrador que otros animales de las instalaciones comenzaron a responder con gemidos de simpatía. «Dios mío», susurró Sara detrás de él. «¿Es él?» «Es Rex», logró decir Mike entre lágrimas que parecían haber estado acumulándose durante 14 meses. «Es mi compañero. Es mi chico». La puerta de la jaula se abrió con un ruido metálico que pareció resonar eternamente, y Rex se lanzó a los brazos de Mike con la fuerza de 14 meses de desesperación reprimida. El impacto casi tiró a Mike hacia atrás, pero este rodeó con sus brazos al perro tembloroso y lo abrazó con fuerza, como si soltarlo pudiera hacer que Rex volviera a desaparecer en la pesadilla de incertidumbre que había consumido sus vidas. El cuerpo de Rex se sentía diferente contra el pecho de Mike. Más delgado, más duro, marcado por el tipo de músculos magros que provienen de la supervivencia más que del entrenamiento.
de músculos magros que provenían de la supervivencia más que del entrenamiento. Su pelaje, que antes era lustroso y estaba perfectamente arreglado para el trabajo policial, ahora tenía la textura opaca de la desnutrición y el estrés. Pero su olor era inconfundiblemente familiar. Esa combinación particular de calor canino y algo indefiniblemente Rex que la memoria de Mike había conservado con claridad fotográfica. El llanto del perro se había convertido en un sonido agudo que parecía provenir de algún lugar más profundo que su garganta, una vocalización de emoción tan cruda que el personal del refugio en todo el edificio dejó de trabajar para escuchar. Rex presionó su cara contra el cuello de Mike con una intensidad desesperada, como si intentara absorber la prueba de la realidad de su compañero a través del contacto físico. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de contener sentimientos demasiado grandes para que su sistema nervioso canino pudiera procesarlos. Mike se encontró llorando sin control por primera vez desde su infancia. 14 meses de dolor cuidadosamente controlado que finalmente se liberaron en oleadas que amenazaban con ahogarlo. Sus manos se movían con frenética urgencia por el cuerpo de Rex, catalogando los cambios y los daños mientras se aseguraba a sí mismo que no se trataba de otro sueño cruel. El perro era real, cálido, vivo, lleno de cicatrices y traumatizado, pero innegablemente presente. Sarah Chen estaba cerca, con lágrimas corriendo por su rostro, su compostura profesional abandonada ante un reencuentro tan profundo que parecía redefinir la posibilidad de la alegría. Otros miembros del personal se habían reunido en la puerta, atraídos por los gritos de Rex, y ahora eran testigos de algo que se convertiría en leyenda en la historia del refugio. Los teléfonos móviles aparecieron mientras los trabajadores documentaban un momento que desafiaba todas las suposiciones sobre las emociones y la lealtad de los animales. «No puedo creerlo», susurró Sarah, con la voz llena de asombro. En 15 años de trabajo en el refugio, nunca había visto nada igual. «¿Cómo te está respondiendo? No hay duda de que es tu perro». Rex se apartó lo justo para mirar directamente a los ojos de Mike, con su mirada inteligente buscando el rostro de su compañero como si memorizara rasgos que pudieran desaparecer en cualquier momento. La expresión del perro transmitía una complejidad emocional que trascendía el típico comportamiento canino: reconocimiento, alivio, alegría, pero también algo que se parecía mucho a una disculpa, como si Rex entendiera que su ausencia había causado dolor y buscara el perdón por circunstancias ajenas a su control. «¿Dónde has estado, chico?», susurró Mike, con la voz quebrada en cada palabra. «¿Qué te ha pasado ahí fuera?». Las pruebas del calvario de Rex estaban escritas en su cuerpo en un lenguaje de cicatrices y desnutrición que contaban historias que Mike no estaba seguro de querer entender. Las heridas recientes se mezclaban con las curadas, lo que sugería un patrón de supervivencia que había requerido luchar, correr y soportar condiciones a las que ningún perro doméstico debería enfrentarse. Había perdido al menos 20 libras de peso, lo que había transformado su envergadura, antes poderosa, en algo más delgado y salvaje, pero, bajo los cambios físicos, la esencia de Rex seguía intacta. Sus ojos aún conservaban la inteligencia que lo había convertido en una leyenda entre las unidades K9, la gentil sabiduría que lo había hecho querido por los niños durante las demostraciones escolares. El trauma de 14 meses a su aire lo había marcado, pero no lo había quebrado, lo que daba fe tanto de su entrenamiento como del carácter inquebrantable de su personalidad. El escáner del microchip confirmó lo que el corazón de Mike ya sabía con absoluta certeza. El número de identificación de Rex apareció en la pantalla del escáner de Sarah junto con la información de contacto que lo conectaba con la unidad K9 de la Policía de Los Ángeles y el teléfono móvil personal de Mike. La tecnología que debería haberlos reunido meses atrás había cumplido finalmente su propósito, aunque demasiado tarde para evitar el sufrimiento que ambos habían padecido. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Mike, todavía abrazando a Rex con la desesperación de alguien que temía que este milagro pudiera desvanecerse. Respondió Sarah consultando los registros de su ordenador. Lo encontró control animal cerca de la autopista 91, a unos 24 kilómetros de aquí. Estaba en un estado terrible, deshidratado y desnutrido. 2 semanas, exactamente, respondió Sarah, comprobando los registros de su ordenador. Control de animales lo encontró cerca de la autopista 91, a unos 24 kilómetros de aquí. Estaba en muy mal estado, deshidratado, desnutrido, cubierto de cortes y mordiscos,
Tuvimos que tratarlo por parásitos intestinales y una infección respiratoria. La revelación de que Rex había estado tan cerca de casa, sufriendo en silencio mientras Mike buscaba desesperadamente en los lugares equivocados, fue como una puñalada en el pecho. 24 kilómetros, una distancia que Mike podría haber recorrido en 20 minutos si hubiera sabido dónde buscar. La cruel geografía de las conexiones perdidas hacía que su separación pareciera aún más absurda. ¿Por qué no respondió a nadie más?, se preguntó Mike en voz alta. ¿Por qué no dejaba que la gente se le acercara? El trauma afecta a los perros de manera diferente a los humanos, pero el impacto psicológico puede ser igual de grave, explicó Sarah. Algunos animales se cierran completamente después de un estrés prolongado. Dejan de confiar, dejan de tener esperanza, dejan de interactuar con el mundo que les rodea. A veces lo vemos en perros que han estado en peleas callejeras o han vivido en la calle durante largos periodos de tiempo. La mención de las peleas callejeras heló las venas de Mike. Las cicatrices de Rex, especialmente alrededor de la cara y el cuello, eran compatibles con las lesiones sufridas en peleas de perros organizadas, una posibilidad que Mike había considerado pero en la que había intentado no pensar durante los largos meses de búsqueda. La idea de que su compañero, tan dócil y entrenado, pudiera haber sido obligado a actuar de forma violenta, en contra de su naturaleza, era casi insoportable. Rex pareció percibir la angustia de Mike y se acercó a él, ofreciéndole consuelo con la misma intuición que le había hecho tan excepcional a la hora de interpretar las emociones humanas durante su trabajo en la policía. Incluso en su estado traumatizado, el primer instinto del perro fue cuidar de su compañero, una respuesta tan característica de la naturaleza de Rex que Mike sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tenemos que llevarlo al veterinario inmediatamente», dijo Mike, con su instinto policial prevaleciendo sobre la emoción mientras empezaba a planear la recuperación de Rex. «Un chequeo médico completo, tratamiento para todo lo que haya pasado y tenemos que documentar su estado como prueba». «¿Pruebas?», preguntó Sarah. «Si alguien le ha hecho esto deliberadamente, si le han robado para luchas o maltrato, quiero que se les juzgue con todo el peso de la ley». La voz de Mike tenía el tono duro de alguien que había pasado años buscando justicia para víctimas que no podían hablar por sí mismas. Rex es un agente de policía. Hacerle daño no es solo crueldad animal, es una agresión a un agente de la ley. Las implicaciones legales vendrían después. Por ahora, Mike se centró en la realidad inmediata del regreso de Rex y en los abrumadores retos logísticos que les esperaban. Marta estaba esperando en casa, probablemente de pie junto a la ventana de la cocina, preguntando por Rex por 30ª vez ese día. ¿Cómo reaccionaría al verlo en su estado actual? ¿Su memoria dañada le permitiría reconocer al perro que había estado esperando? ¿O el aspecto alterado de Rex la confundiría aún más? El trayecto a casa fue surrealista. Rex estaba sentado en el asiento del copiloto de la camioneta de Mike, con el equilibrio precario de un animal que intenta convencerse de que no se trata de otro sueño. Los ojos del perro no se apartaron de la cara de Mike, como si mantener el contacto visual fuera lo único que impidiera otra desaparición. Su respiración seguía siendo rápida y superficial, signos de estrés que probablemente tardarían meses en desaparecer por completo. Mike llamó a Frank desde el aparcamiento, con la voz temblorosa al dar la noticia, que parecía demasiado buena para ser real. «Lo encontré, Frank. Encontré a Rex». El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Mike se preguntó si se había cortado la llamada. Entonces se oyó la voz ronca de Frank, cargada de una emoción que el viejo veterano rara vez se permitía mostrar. «Que me parta un rayo. Ese perro es más duro que un filete de $2. ¿Cómo está? ¿Vivo? ¿Herido? ¿Traumatizado? Probablemente tenga historias que no quiero oír, pero vivo». Mike miró a Rex, que lo observaba con la intensidad de alguien que teme pestañear. «Lo voy a llevar a casa». «Marta se va a volver loca de alegría», dijo Frank. «Esto podría ser justo lo que necesita para tener uno de sus días buenos. Iré a ayudarte en lo que pueda». Cuando Mike entró en el camino de entrada, vio la silueta de Marta en la ventana de la cocina. En la misma posición que había ocupado todas las tardes durante 14 meses, esperando a un perro que nunca volvía a casa para cenar. Hoy, por fin, su fe sería recompensada. Pero Mike también entendía que este reencuentro era solo el comienzo de un largo viaje hacia la curación que los pondría a prueba a todos de formas que aún no podían imaginar.
El regreso a casa con el que Mike había soñado durante 14 meses se convirtió en una pesadilla en la primera hora. Marta estaba de pie en la ventana de la cocina, como siempre, pero cuando Mike abrió la puerta principal y Rex entró cojeando lentamente, su rostro no reflejó alegría, sino confusión, que rápidamente se transformó en algo parecido al miedo. El perro por el que había preguntado todos los días durante más de un año estaba delante de ella, pero su cerebro dañado por el Alzheimer no podía conciliar a este animal desnutrido y lleno de cicatrices con sus recuerdos del robusto y hermoso pastor alemán que había sido su compañero inseparable. «¿Quién es este?», preguntó Marta, alejándose de Rex con evidente angustia. «¿De dónde ha salido este perro? No conozco a este perro». Las palabras golpearon a Mike como golpes físicos. Rex dejó de moverse y bajó la cola al sentir el rechazo de Marta. Durante 14 meses, el perro había sobrevivido de alguna manera a unas condiciones que deberían haberlo matado, posiblemente impulsado por algún instinto de volver a casa con las personas que lo querían. Ahora, la persona que conservaba un recuerdo más vívido de él no lo reconocía en absoluto. «Abuela», es Rex, dijo Mike con suavidad, arrodillándose junto al perro confundido. «Está herido y delgado, pero es él. Mira sus marcas, la forma en que tiene las orejas. Es nuestro chico». Marta negó con la cabeza, cada vez más agitada. «Rex es hermoso y fuerte. Tiene el pelaje negro y brillante y los ojos brillantes. Este es otro perro. Este perro está enfermo. ¿Por qué has traído un perro enfermo a nuestra casa?» Rex gimió suavemente, un sonido desgarrador que parecía entender exactamente lo que estaba pasando. Esperaba encontrar a la Marta que solía darle bacon a escondidas en el desayuno, que se sentaba con él durante las tormentas, que le llamaba «mi chico guapo» todas las mañanas. En cambio, se encontró con una desconocida con el rostro de Marta, que hablaba con la voz de Marta, pero que lo miraba con los ojos de Marta llenos de confusión y miedo. El perro se acercó lentamente a Marta, con un lenguaje corporal sumiso y suplicante. Siempre había tenido una comprensión intuitiva de las emociones humanas, especialmente con las personas mayores y los niños. Ahora parecía reconocer que algo andaba mal con Marta, más allá de su propio cambio de apariencia, algún cambio fundamental en su capacidad para procesar información que no tenía nada que ver con su condición física. «Aléjalo de mí», dijo Marta, con voz cada vez más presa del pánico. «No quiero un perro extraño en mi casa. ¿Dónde está Rex? Prometiste que Rex volvería a casa». Mike sintió que algo se rompía dentro de su pecho que no tenía nada que ver con las cicatrices que Rex tenía o el trauma que ambos habían sufrido. Se suponía que este era su momento de triunfo, el reencuentro que sanaría a su familia y restauraría la rutina que había mantenido a Marta anclada a la realidad. En cambio, el regreso de Rex se había convertido en otra fuente de confusión en el cada vez más caótico panorama mental de Marta. Frank Sullivan llegó 20 minutos más tarde, y encontró a Mike sentado en el suelo del salón con Rex pegado a él, ambos observando a Marta que iba de un lado a otro de la cocina murmurando sobre perros extraños y promesas incumplidas. El viejo veterano observó la escena con la rápida evaluación de alguien que había aprendido a leer situaciones de crisis durante el combate, y luego se dirigió en silencio a la cocina para consolar a Marta mientras Mike le explicaba lo que había sucedido. «Es la enfermedad, hijo», dijo Frank más tarde, mientras estaban de pie en el porche trasero, con Rex tumbado entre ellos como si temiera perder de vista a cualquiera de los dos. Su cerebro conservaba el recuerdo de cómo era Rex, pero no podía actualizar esa información con su aspecto actual. Para ella, eran dos perros diferentes. Mike no pasó por alto la cruel ironía. El Alzheimer de Marta había conservado su amor por Rex con todo detalle, pero esa misma conservación le impedía ahora reconocerlo cuando más necesitaba su aceptación. El perro que había pasado 14 meses luchando por sobrevivir y volver a casa había regresado con una mujer que no podía reconocer su existencia. «Ladra». Patricia Wells llegó esa noche para una consulta de urgencia, con expresión grave al observar la reacción de Marta ante Rex. La neuróloga llevaba 20 años tratando a pacientes con Alzheimer, pero la combinación específica de memoria conservada y falta de reconocimiento que presentaba Marta suponía un reto inusual. El centro de procesamiento visual del cerebro se ha visto comprometido por el avance de la enfermedad, explicó Ladra. Wells a Mike mientras Marta dormitaba en su silla, agotada por la agitación emocional del día. Ella recuerda perfectamente a Rex, pero esos recuerdos se han fijado.
Cuando la realidad no coincide con su imagen conservada, su cerebro rechaza la nueva información como incorrecta. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Mike desesperadamente. ¿Alguna forma de ayudarla a entender que este es realmente Rex? La doctora Wells estudió a Rex, que no se había separado de Mike desde el rechazo de Martha. Los ojos inteligentes del perro seguían cada conversación, su postura alerta a pesar del evidente agotamiento. A veces, los estímulos sensoriales pueden eludir los problemas de procesamiento visual, como los olores, las órdenes verbales o las rutinas físicas anteriores al deterioro cognitivo. Pero no hay garantías, y forzar la conexión podría aumentar su agitación. La sugerencia le dio a Mike una idea nacida de la desesperación y su formación policial. Rex siempre había respondido a órdenes específicas que Martha había aprendido a darle durante los años que habían pasado juntos. Si su memoria muscular y sus patrones verbales estaban intactos, tal vez podrían reconstruir el reconocimiento a través de interacciones familiares en lugar de la identificación visual. «Rex, siéntate», ordenó Mike en voz baja. El perro adoptó inmediatamente la postura perfecta que había mantenido a lo largo de su carrera policial, con la espalda recta, las orejas alerta y la mirada fija. Fue una transformación que puso de relieve lo mucho que conservaba de su entrenamiento, a pesar de su terrible experiencia. Martha levantó la vista de la silla, atraída por la dinámica familiar de la orden y la respuesta. Por un instante, su expresión pasó de la confusión a algo que podría haber sido reconocimiento. «Se sienta muy bien», dijo en voz baja. «Rex siempre se sienta cuando se lo digo». «¿Quiere intentar darle una orden?», sugirió Mike con cautela. Martha dudó, su cerebro dañado luchaba por procesar información contradictoria. El perro que tenía delante seguía sin coincidir con sus recuerdos, pero su comportamiento le evocaba asociaciones más profundas. «Rex, abajo», dijo con vacilación. Rex se tumbó inmediatamente, con el cuerpo formando las líneas perfectas que había demostrado en innumerables demostraciones policiales. Pero lo más importante era que miraba directamente a Martha mientras seguía su orden, moviendo la cola con un pequeño y esperanzador meneo que sugería que entendía que se trataba de un progreso. Así es como lo hace Rex», dijo Martha lentamente. «Pero Rex es más grande que este perro, y más brillante». El reconocimiento parcial era alentador, pero Mike podía ver que la confusión de Martha aumentaba en lugar de disminuir. La disonancia cognitiva entre sus recuerdos y la realidad estaba creando un estrés que podría acelerar su deterioro si no se gestionaba con cuidado. Sin embargo, la desesperada necesidad de aceptación de Rex hacía que rendirse pareciera otra traición a la lealtad que lo había traído a casa. La velada se deterioró cuando Martha se convenció de que el perro extraño había hecho desaparecer a Rex de alguna manera. Empezó a buscarlo frenéticamente por toda la casa, llamándolo y cada vez más agitada al no aparecer. El verdadero Rex la seguía ansioso, intentando consolarla sin entender por qué su presencia parecía causarle angustia en lugar de alegría. «¿Dónde está?», preguntó Martha entre lágrimas. «Este perro le ha hecho algo a Rex. Haz que nos diga dónde se esconde Rex». Mike se encontró en la imposible situación de intentar consolar a dos miembros de la familia que se estaban causando dolor mutuamente sin tener la culpa. Rex había soportado dificultades inimaginables para volver a casa, solo para descubrir que su hogar había cambiado de tal manera que su presencia era una fuente de confusión en lugar de consuelo. Martha había mantenido una fe inquebrantable en el regreso de Rex durante 14 meses, solo para que su cerebro dañado lo rechazara cuando sus plegarias finalmente fueron escuchadas. Frank se quedó a pasar la noche, ayudando a Mike a gestionar la crisis mientras elaboraban una estrategia para seguir adelante. El plan que idearon era desgarrador por su complejidad. Habría que reintroducir a Rex a Martha poco a poco, mediante rutinas y órdenes familiares que pudieran eludir sus problemas de procesamiento visual, pero no había garantía de que su cerebro aceptara la conexión entre el perro que recordaba y el perro que había regresado. Mientras Mike yacía despierto aquella primera noche, escuchando los inquietos movimientos de Rex en el suelo del dormitorio, se dio cuenta de que encontrar a su compañero había resuelto un problema, pero había creado otros que nunca había previsto. El reencuentro con el que había soñado se había convertido en otra pesadilla, y la curación que esperaba que trajera el regreso de Rex parecía más lejana que nunca. El perro que había sobrevivido 14 meses en condiciones que deberían haberlo matado, se enfrentaba ahora a lo que quizá era su mayor reto:
Aprender a vivir con un miembro de su familia que lo quería desesperadamente, pero que ya no era capaz de reconocer ese amor cuando lo tenía delante. 3 semanas después del regreso de Rex, apareció en el buzón de Mike un sobre sin remitente, con un matasellos del centro de Los Ángeles. Dentro, envuelto en papel de seda que había visto días mejores, estaba el collar original de Rex, el pesado collar de cuero que Mike le había comprado el primer día que entró en la unidad K9, ahora agrietado y manchado, pero inconfundiblemente auténtico. Lo acompañaba una carta manuscrita, escrita con letra cursiva cuidadosa en papel rayado arrancado de un cuaderno. «Señor Anderson», comenzaba la carta. «Me llamo María Santos y creo que le debo una explicación sobre su perro. He estado viendo las noticias sobre cómo encontró a Rex en el refugio y creo que le debo una explicación sobre su perro. He estado viendo las noticias sobre cómo encontró a Rex en el refugio y no puedo dormir sabiendo lo que debe estar pensando sobre lo que le pasó. La verdad es diferente a lo que dice la gente, y Rex se merece que usted la conozca». Las manos de Mike temblaban mientras seguía leyendo, con Rex sentado a su lado, como si sintiera la importancia del momento. El perro había estado progresando lentamente con Marta, que ahora toleraba su presencia sin entrar en pánico, aunque aún no lo reconocía del todo. Pero esta carta prometía respuestas a las preguntas que habían atormentado a Mike desde el reencuentro. ¿Dónde había estado Rex? ¿Qué había soportado? ¿Y por qué había decidido quedarse lejos durante tanto tiempo? «Tu perro no fue robado ni se perdió», continuaba la carta de María. «Él nos encontró. Nuestro campamento está junto al río, debajo del puente 710. La mayoría de la gente no sabe que existimos, pero Rex vino a nosotros unas 2 semanas después de desaparecer. Ya estaba herido, como si hubiera estado en una pelea, pero no huía de nada. Estaba buscando algo o a alguien». La revelación golpeó a Mike como un golpe físico. Rex no había estado vagando perdido durante 14 meses. Había tomado la decisión deliberada de quedarse con personas que lo necesitaban. La idea contradecía todo lo que Mike entendía sobre la lealtad canina y el comportamiento de la manada. Pero, de alguna manera, tenía mucho sentido dado el carácter y el adiestramiento de Rex. «Hay niños en nuestro campamento», explicaba la carta de María. 7, de entre 5 y 16 años. Sus familias perdieron sus hogares, sus trabajos, la esperanza. Cuando Rex apareció, fue como si un ángel hubiera venido a protegernos. No dejaba que nadie se acercara demasiado a los niños, especialmente por la noche. Cuando la policía venía a hacer redadas, Rex escondía a los pequeños bajo lonas hasta que era seguro. Mike cerró los ojos, imaginando la lucha interna de Rex, dividido entre volver con su familia y proteger a unos niños vulnerables que no tenían a nadie más. El adiestramiento policial del perro había hecho hincapié en la protección por encima de todo, y su naturaleza amable con los jóvenes era legendaria durante las manifestaciones escolares. Ante niños en peligro, los instintos de Rex habrían superado su deseo de volver a casa. «Lo peor fue el invierno pasado», continuó María. «La temperatura bajó por debajo de 0 durante una semana seguida. El pequeño Carlos, que solo tiene 5 años, contrajo neumonía. Rex se acostaba con él todas las noches para mantenerlo caliente con el calor de su cuerpo. Los médicos de la clínica gratuita dijeron que Carlos podría haber muerto sin ese calor adicional. ¿Cómo le dices a un perro que abandone a un niño enfermo para volver a casa con personas que tienen calefacción, comida y seguridad? Frank encontró a Mike en el porche trasero 1 hora más tarde, con la carta arrugada en el puño y Rex tumbado a sus pies con la cabeza apoyada en las patas. El viejo veterano leyó toda la correspondencia sin hacer ningún comentario y luego se sentó en la silla junto a Mike con una expresión pensativa que sugería que estaba procesando información que desafiaba su propia comprensión de la lealtad y el deber. «Esto lo cambia todo», dijo Frank finalmente. Rex no estaba perdido, estaba sirviendo. Igual que siempre, pero con un uniforme diferente. La carta contenía más revelaciones que pintaban los 14 meses de ausencia de Rex con colores que Mike nunca había imaginado. Según María, Rex se había convertido en el guardián no oficial del campamento de personas sin hogar, protegiendo a las familias de los depredadores, tanto humanos como animales. Había devuelto a los niños perdidos a sus padres, compartido su propia comida con perros hambrientos y servido como sistema de alerta temprana cuando las redadas policiales amenazaban con dispersar a la comunidad.
La primavera pasada salvó a 3 niños de un incendio, escribió María. Un almacén a unas 2 manzanas de nuestro campamento se incendió alrededor de la medianoche. Rex despertó a todo el mundo, pero luego se dirigió hacia el humo, encontró a 3 adolescentes que habían estado durmiendo a la intemperie en el edificio, los sacó a través del humo y volvió 2 veces para asegurarse de que no quedaba nadie dentro. Los bomberos dijeron que 10 minutos más y esos chicos habrían muerto. Mike sintió que su comprensión de la desaparición de Rex se reestructuraba en torno a hechos que eran a la vez desgarradores e inspiradores. Su compañero no había abandonado a su familia. La había ampliado para incluir a personas que la sociedad había olvidado. La elección entre la lealtad personal y un servicio mayor había desgarrado a Rex, pero, en última instancia, su formación y su carácter le habían exigido quedarse donde más se le necesitaba. Pero, ¿por qué no volvió a casa al final?, se preguntó Mike en voz alta. ¿Por qué se había quedado fuera tanto tiempo? Frank volvió a leer algunas partes de la carta antes de responder. Aquí dice que el campamento fue asaltado hace 6 meses. Los servicios sociales se llevaron a algunos de los niños, incluido el pequeño al que Rex había estado protegiendo. Probablemente el perro se culpaba a sí mismo por no haberlo impedido. La culpa puede carcomer a los animales, igual que a las personas. La última parte de la carta de María proporcionaba la pieza que faltaba en la historia de Rex. Después de que se llevaran a Carlos y a los otros niños, Rex cambió. Dejó de comer con regularidad, dejó de jugar con los otros perros. Algunas noches lo encontraba sentado en el borde del campamento, mirando hacia las colinas como si estuviera recordando algo. Creo que finalmente estaba listo para intentar volver a casa, pero para entonces estaba demasiado débil y enfermo para viajar lejos. El servicio de control de animales lo encontró a unos 25 kilómetros de nuestro campamento, concluía la carta. Llevaba 3 días desaparecido, probablemente tratando de encontrar el camino de vuelta a ti. Debería haber llamado al número que figuraba en su collar hace meses. Pero los niños lo querían mucho y él parecía feliz protegiéndolos. Me dije a mí misma que lo necesitábamos más que tú. Siento mucho ese egoísmo y espero que puedas perdonar a una anciana que solo quería mantener a salvo a su familia. Mike entendió entonces por qué Rex parecía tan destrozado cuando lo encontraron en el refugio. El perro había reunido por fin el valor para abandonar a su familia adoptiva y volver a casa, solo para volver a perderse a solo 24 kilómetros de su destino. Solo para volver a perderse a solo 15 millas de su destino. La proximidad era especialmente cruel. Rex había estado tan cerca de completar su viaje, que podría haberlo conseguido con un poco más de fuerza, o un poco más de suerte. La revelación de que Rex había elegido el servicio por encima de la comodidad creó una compleja mezcla de emociones en el pecho de Mike. El orgullo por el carácter de su compañero luchaba con el dolor por haber sido abandonado, mientras que la admiración por la dedicación de Rex entraba en conflicto con la ira por 14 meses de separación innecesaria. Lo más doloroso era darse cuenta de que la ausencia de Rex había servido a un bien mayor que Mike, sin saberlo, había estado tratando de destruir con sus esfuerzos de búsqueda. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Mike a Frank. ¿Le digo a Marta que Rex eligió ayudar a otras personas en lugar de volver a casa con ella? Frank consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Marta recuerda a Rex como un héroe. Esto no cambia eso. Solo lo convierte en un tipo de héroe diferente al que ella pensaba. Pero es posible que su mente no sea capaz de asimilar la complejidad de lo que realmente ocurrió. La carta incluía un número de teléfono y una invitación para que Mike visitara el campamento, donde Rex había pasado la mayor parte de los meses que estuvo desaparecido. Los niños que siguen aquí preguntan por él todos los días, escribió María. Le llaman Oficial Rex, y cuentan historias sobre todas las formas en que les protegió. Si alguna vez quieres conocer a la otra familia que él eligió, sería un honor volver a veros a los dos. Mike miró a Rex, que había levantado la cabeza durante la conversación, como si sintiera que estaban hablando de él. Los ojos del perro tenían la misma inteligencia que lo había hecho excepcional en el trabajo policial. Pero ahora Mike podía ver algo más. Una gravedad que provenía de haber tomado decisiones imposibles y haber vivido con sus consecuencias. Hiciste lo correcto, chico, dijo Mike en voz baja, rascándole detrás de las orejas a Rex como había hecho miles de veces durante su colaboración. Salvaste a niños que lo necesitaban. Estoy orgulloso de ti. Rex movió la cola contra el suelo del porche y,
por primera vez desde su regreso, pareció relajarse por completo. La culpa que había estado cargando por haber dejado a Mike, por no haber protegido mejor a Carlos, por ser demasiado débil para completar su viaje a casa, finalmente comenzó a aliviarse bajo el peso de la comprensión y el perdón. Esa noche, Mike hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue al detective Rodríguez, para pedirle que cerrara el caso de la desaparición de Rex con la nota de que el perro había estado sirviendo a la comunidad de manera no oficial. La segunda fue a María Santos, para organizar una visita que permitiera a Rex ver a su otra familia una vez más antes de comenzar el siguiente capítulo de su historia. El reencuentro con el que Mike había soñado durante 14 meses por fin se había hecho realidad, pero no se parecía en nada a lo que había imaginado. En lugar de simple alegría, había complejidad. En lugar de solo curar viejas heridas, había revelado una nueva comprensión del deber, el sacrificio y las diferentes formas en que el amor puede manifestarse en un mundo imperfecto. La decisión de visitar el campamento de María surgió de forma natural una vez que Mike comprendió la historia de Rex. Su compañero no solo había sobrevivido a 14 meses de penurias, había servido a una comunidad que la sociedad había olvidado, protegiendo a niños cuyas circunstancias les habían despojado de todo excepto de su necesidad de seguridad. Esta revelación transformó la comprensión de Mike sobre la lealtad, pasando de una simple devoción a algo más complejo y profundo. El trayecto hasta el campamento bajo el puente 710 les llevó por partes de Los Ángeles que la mayoría de los residentes fingían que no existían. Mientras la camioneta de Mike avanzaba por calles llenas de baches y bordeadas de edificios abandonados y vallas metálicas, el comportamiento de Rex cambió drásticamente. El perro se enderezó, aguzó las orejas y recuperó una alerta que Mike no había visto desde antes de su desaparición. No era solo un territorio familiar, era su hogar, en un sentido que desafiaba la concepción convencional del lugar al que pertenecen los perros. María Santos los esperaba a la entrada del campamento, una mujer de unos 60 años cuyo rostro curtido delataba los años que había pasado lidiando con sistemas diseñados para ignorar a personas como ella. Llevaba el cabello gris recogido en una práctica cola de caballo, y su ropa denotaba el cuidado meticuloso de alguien que no podía permitirse cambiarla. Pero su sonrisa al ver a Rex era radiante, transformando sus rasgos con una alegría genuina que hizo que Mike comprendiera inmediatamente por qué su perro había decidido quedarse. Oficial Rex. Llamó María utilizando el título que los niños del campamento le habían dado. La respuesta de Rex fue eléctrica. Empezó a mover la cola con un entusiasmo que Mike no había visto desde antes de su desaparición y tiró hacia María con la fuerza ansiosa de un perro que sabía que era sinceramente querido y apreciado. La fuerza impaciente de un perro que sabía que era sinceramente querido y apreciado. El reencuentro entre Rex y María fue tan tierno que a Mike se le hizo un nudo en la garganta. La mujer se arrodilló a la altura de Rex, permitiéndole apoyar la cara contra su hombro, mientras le susurraba palabras en español que claramente lo eran todo para ambos. No era el reconocimiento desesperado que se había visto en el refugio. Era el afecto reconfortante de unos familiares que habían estado separados por poco tiempo, pero que nunca habían dudado de su vínculo. «Qué bien se te ve», dijo María, acariciando el pelaje de Rex con el tacto experto de alguien que había vigilado su salud durante meses de recuperación. La gente del refugio lo cuidó muy bien, pero allí estaba muy triste, no comía, no jugaba con los otros perros. Creo que pensaba que lo habíamos olvidado. Mike observaba esta interacción con emociones demasiado complejas para nombrarlas. Una parte de él sentía celos del evidente vínculo entre María y Rex, de la fácil intimidad que surgía de las dificultades compartidas y la protección mutua. Pero una parte más grande se sentía agradecida de que su compañero hubiera encontrado personas que lo hubieran querido durante los meses en que Mike no pudo hacerlo. La capacidad de Rex para ser leal a varias personas no disminuyó su devoción, sino que la amplió. El campamento en sí desafió todas las suposiciones que Mike tenía sobre las personas sin hogar. En lugar del entorno caótico y peligroso que esperaba, encontró una comunidad organizada en torno al apoyo mutuo y la responsabilidad compartida. Las lonas y las tiendas de campaña estaban dispuestas con precisión militar, creando espacios habitables definidos y zonas comunes. Los jardines crecían en contenedores reutilizados, proporcionando verduras frescas que complementaban las donaciones del banco de alimentos.
Los niños jugaban bajo supervisión mientras los adultos se ocupaban del mantenimiento del campamento y de la búsqueda de trabajo. Rex nos ayudó a ser algo más que personas que dormían en la calle, explicó María mientras guiaba a Mike por el campamento. Tenerlo aquí nos daba protección, pero más que eso, nos daba orgullo. Cuando un perro policía decide vivir contigo, significa que mereces ser protegido. Los niños que aún vivían en el campamento recibieron a Rex como a un héroe de guerra que regresaba. Tenían entre 6 y 15 años y eran hijos de familias que habían perdido su vivienda debido a la pérdida de sus empleos, a bancarrotas médicas o a los 1000 pequeños desastres que pueden empujar a las familias trabajadoras al borde de la indigencia. Sus caras se iluminaban al ver a Rex y la respuesta del perro era inmediata y alegre. Estaba rodeado de manitas y voces emocionadas, aceptando la atención con la paciencia y la elegancia que lo habían convertido en una leyenda durante sus visitas a las escuelas. Les enseñó a no tener miedo, continuó María. Estos niños habían visto cosas que ningún niño debería ver. Desahucios, violencia, hambre, pero Rex les hacía sentirse lo suficientemente seguros como para volver a ser niños. Se sentaba con ellos durante las tormentas, dormía entre sus camas y la entrada del campamento, jugaba con ellos a juegos que les hacían reír. Nos dio más que un perro guardián, señor Anderson. Nos dio esperanza. Mike observó a una adolescente, llamada Sophie, demostrar las órdenes que Rex le había enseñado durante los meses que pasó en el campamento. El perro respondía con perfecta obediencia, pero su comportamiento era diferente allí. Más relajado, más juguetón de lo que su trabajo policial le había permitido nunca. No era la rígida disciplina del entrenamiento policial. Era la enseñanza paciente de un adulto que ayudaba a los niños a aprender responsabilidad y estructura. Nunca olvidó su entrenamiento policial, explicó Sophie con orgullo, pero también aprendió a ser amable con los niños pequeños que estaban asustados. Carlos solía tener pesadillas y es sobre las redadas policiales, pero Rex se acostaba a su lado y, de alguna manera, Carlos sabía que estaba a salvo. La mención de Carlos, el niño de 5 años al que Rex había ayudado a curar la neumonía con el calor de su cuerpo, hizo que a María se le llenaran los ojos de lágrimas. Los servicios sociales lo colocaron con la familia Foster en el condado de Orange. Buena gente, por lo que hemos oído. Ahora está en el jardín de infancia, aprendiendo a leer. Pero todavía pregunta por el agente Rex en cada llamada telefónica. Mike sintió que el peso del entendimiento se posaba sobre él como una pesada manta. Rex no había elegido entre su familia humana y estos niños. Había encontrado una forma de servir a ambos, protegiendo a los más vulnerables y conservando las habilidades y el carácter que lo habían convertido en un perro policía excepcional. Los 14 meses que Mike había vivido como abandono, Rex los había vivido como una ampliación de su deber. ¿Quieres ver dónde dormía?, preguntó María, llevando a Mike a un rincón del campamento donde se había colocado una lona azul para crear un refugio del tamaño perfecto para un perro grande. En el interior, el lugar donde dormía Rex estaba marcado por mantas gastadas y una colección de juguetes que los niños le habían regalado. Un conejo de peluche, una pelota de tenis firmada con mensajes escritos con lápices de colores, un collar hecho con cordones de zapatos trenzados. Rex se acercó a su antigua cama con evidente nostalgia, olfateando los olores familiares y arreglando las mantas con la misma precisión con la que solía preparar su caseta en la comisaría. Pero cuando Mike lo llamó, el perro acudió inmediatamente, demostrando que su lealtad hacia ambas familias podía coexistir sin conflicto. «Tengo que pedirte algo», le dijo Mike a María mientras observaban a Rex jugar con los niños. «¿Estarías dispuesta a dejar que Rex nos visite de vez en cuando?» «No para quedarse. Solo para ver a los niños. Para que sepan que no los ha olvidado». El rostro de María se iluminó con una alegría que la hizo parecer 20 años más joven. ¿Harías eso? A pesar de que nos eligió a nosotros en lugar de a ti durante tanto tiempo. No te eligió a ti en lugar de a mí, respondió Mike, comprendiendo por fin la verdad que le había costado meses aceptar. Eligió servir donde más se le necesitaba. Eso es lo que hacen los buenos policías, tengan 2 piernas o 4. La conversación que siguió sentó las bases de un acuerdo que honraría la doble lealtad de Rex y satisfaría las necesidades de todos. Rex viviría con Mike y Martha, proporcionando la rutina y la compañía que ayudaban a controlar los síntomas del Alzheimer de Martha. Pero 2 veces al mes visitaría el campamento,
llevando alegría a los niños que lo habían perdido todo, excepto su amor por un perro que había demostrado que la protección podía venir de fuentes inesperadas. Mientras se preparaban para marcharse, los niños se pusieron en fila para despedirse de Rex, cada uno ofreciéndole golosinas, juguetes o simplemente abrazos que el perro aceptaba con paciente elegancia. Su evidente amor por él se correspondía con la gentil atención que él prestaba a cada niño, como si estuviera memorizando sus rostros y prometiendo volver pronto. «Gracias», le dijo María a Mike mientras se daban la mano junto a su camioneta, «por compartirlo con nosotros, por comprender que el amor se multiplica cuando se da libremente. Rex nos enseñó que las familias se pueden elegir, además de nacer, y que a veces el mayor regalo es dejar ir a alguien para que pueda servir donde más se le necesita». Mike condujo a casa esa noche con Rex a su lado, ambos cambiados por la experiencia de presenciar un amor que trascendía las fronteras convencionales. El perro que había estado perdido durante 14 meses había sido encontrado, por personas que lo necesitaban desesperadamente y lo querían con todo su corazón, tal y como había hecho la familia de Mike. Marta estaba esperando en la ventana de la cocina cuando llegaron, sin cambiar su vigilia diaria a pesar de la presencia de Rex en su casa. Pero cuando Mike abrió la puerta de la camioneta y Rex corrió hacia la casa con evidente emoción al verla, algo cambió en la expresión de Marta. Por un instante, la confusión se despejó de sus ojos y no vio a un perro extraño, sino a su Rex, marcado y cambiado, pero inconfundiblemente el compañero que había compartido su rutina matutina durante años. «Ahí está mi chico guapo», dijo en voz baja, las palabras surgiendo de algún pozo profundo de la memoria que el Alzheimer aún no había tocado. «Sabía que volverías a casa». Rex se acercó lentamente a Marta, dándole tiempo para procesar su presencia sin presión, y cuando ella extendió la mano, él apoyó la cabeza contra su palma con la suave insistencia que siempre había sido su gesto característico de afecto. Esta vez, Marta no se apartó. En cambio, le rascó detrás de las orejas exactamente como lo había hecho miles de veces antes de su desaparición. «Estás diferente», dijo Marta, con la voz cargada de la incertidumbre de alguien que sale de una larga confusión. «Más delgado, quizá. ¿Has hecho dieta?» Mike se rió, a pesar de las lágrimas que amenazaban su compostura. La capacidad de Marta para encontrar la normalidad en circunstancias extraordinarias era uno de los rasgos que le había ayudado a sobrevivir a su diagnóstico con elegancia y humor. Si ella quería explicar la transformación de Rex como resultado de una dieta, en lugar de 14 meses de supervivencia en las calles, Mike apoyaría cualquier narrativa que la ayudara a aceptar su regreso. «Algo así, abuela», respondió Mike. «Pero ahora está en casa. Y eso es lo que importa». Al caer la tarde sobre su casa, Mike observó a Martha y Rex redescubrir su relación con la paciencia de viejos amigos que superan un malentendido. Los perros parecían anclar a Martha al presente de una manera que los esfuerzos de Mike por sí solos nunca habían logrado. Sus episodios de confusión disminuyeron cuando Rex estaba cerca, como si su energía tranquila proporcionara la estabilidad que su cerebro dañado ansiaba. Frank se unió a ellos para cenar, trayendo chili casero y el tipo de historias que hacían que incluso las noches ordinarias se sintieran especiales. Rex se tumbó entre la silla de Marta y la de Mike, calculando su posición para proporcionar comodidad a ambos sin favorecer a ninguno. El perro había aprendido durante sus meses de ausencia que el amor no era un recurso finito que requiriera un racionamiento cuidadoso. Era algo que se hacía más fuerte cuando se compartía más ampliamente. «Ya sabes lo que esto significa», dijo Frank mientras recogían los platos y Marta dormitaba en su silla con Rex a sus pies. «Ese perro nos ha enseñado algo sobre el servicio que va más allá de seguir órdenes. A veces, la mayor lealtad significa ampliar tu definición de familia». Mike asintió, comprendiendo que la historia de Rex estaba lejos de terminar. Los meses siguientes traerían desafíos mientras trabajaban para integrar la doble lealtad de Rex en una rutina sostenible. La condición de Marta seguiría fluctuando, lo que requeriría paciencia y adaptación por parte de todos. Los niños del campamento de María necesitarían el apoyo y la protección continuos que Rex podía proporcionar en dosis medidas. Pero, por primera vez desde la desaparición de Rex, Mike se sentía seguro de que su familia podría afrontar cualquier cosa que les deparara el futuro. Habían sobrevivido a la separación, al trauma y a los cambios fundamentales que ponen a prueba la fortaleza de cualquier relación. Rex había demostrado que la lealtad podía abarcar múltiples compromisos sin disminuir,
y Mike había aprendido que el amor a veces requería renunciar a la exclusividad en favor de la alegría compartida. Mientras Mike se preparaba para acostarse esa noche, encontró a Rex de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando hacia las luces de la ciudad que ocultaban la ubicación del campamento de María. El perro estaba alerta, pero no ansioso, en la postura de alguien que mantiene la conciencia sin sentirse dividido entre exigencias contrapuestas. «No pasa nada», chico, dijo Mike en voz baja. «Volveremos a visitarlos pronto. Ya no tienes que elegir». Rex se apartó de la ventana y se tumbó en su cama con una satisfacción que no había sentido desde su regreso. Por primera vez en 14 meses, todos sus seres queridos estaban presentes y eran respetados. La elección imposible entre dos familias se había resuelto no mediante el abandono, sino mediante la expansión, lo que demostraba que las mejores soluciones a menudo requerían redefinir los problemas que pretendían resolver. Lo último que Mike oyó antes de quedarse dormido fue el sonido de la respiración constante de Rex y los suaves ronquidos de Marta en la habitación contigua. La banda sonora de una familia que se había roto por circunstancias ajenas a su voluntad, pero que había encontrado el camino de vuelta gracias al amor, la paciencia y ese tipo de fe que se niega a aceptar la derrota como definitiva. Encontrar la alegría después de una desilusión no consiste solo en recuperar lo que hemos perdido, sino en descubrir que el amor se hace más fuerte cuando aprendemos a compartirlo más allá de nuestras fronteras originales. Al igual que Rex, que amplió su definición de familia para incluir a los niños que necesitaban protección, nosotros también podemos descubrir que nuestra mayor felicidad proviene de servir a algo más grande que nosotros mismos. Cuando dejamos de intentar controlar el amor y empezamos a confiar en que se multiplicará, a menudo descubrimos que lo que creíamos haber perdido para siempre se estaba convirtiendo en algo más hermoso de lo que jamás hubiéramos imaginado. La verdadera felicidad no consiste en volver a como eran las cosas. Se trata de aceptar cómo el amor puede transformarnos en quienes estamos destinados a ser. ¿Alguna vez has descubierto que perder algo precioso te ha llevado a encontrar un propósito aún más profundo? ¿Qué momento te enseñó que el amor se multiplica en lugar de dividirse cuando se comparte generosamente? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.